doctora de la Cruz, adelante con su tema. Homero, ¿por qué la gente se queja cuando una persona ronca en los adultos y los niños se olvidan que también roncan? ¿Te has dado cuenta? Sí, es cierto. Sí, pero el niño no molesta, uno nunca, pero sí se preocupan algunas madres, sobre todo cuando sienten que el niño está roncando demasiado. Es normal que un 10% de los niños ronquen, pero la mayor parte de las veces la causa es por una hipertrofia de las amígdalas o de adenoides, o cuando tienen en los cornetes un poco hipertrofiados, que es una estructura que está dentro de las fosas nasales. O sea, cualquier alteración de esto hace que el aire no penetre bien, que choque y siente ese ruido. Esto se resuelve probablemente operándolo, pero muchas veces no se opera, sino que se deja por un tiempo, probablemente disminuyan, pueden haber situaciones también momentáneas, o sea, circunstanciales, que el niño tenga proceso gripal o que el niño sea muy alérgico y tenga rinitis alérgica, entonces hay mucosidad que impide también la ventilación libre, sino que haya ese obstáculo por la mucosidad y produzca ese ronquido en el niño. Pero hay otro ronquido que sí hay que prestarle atención, que es cuando tienen lo que se llama apnea del sueño, que es como una paralización o unos minutos, unos segundos breves, deja de respirar y termina con un ronquido fuerte. Ahí sí esto es importante prestarle atención, porque la apnea, cuando sucede, hay un corte, un poquito de oxígeno está faltando en ese lapso de tiempo que puede alterar el crecimiento y desarrollo de ese niño. Entonces ahí es importante ver si el niño tiene esas paraditas respiratorias que terminan en un ronquido. Eso usted lo observa con cuidado y mira, va a ver si es lo que le estoy describiendo, que es como que deja de respirar unos segunditos y termina en un ronquido. Eso se llama apnea del sueño, entonces eso sí hay que consultarlo con su pediatra, les referirá si hay que hacerle algún estudio, sobre todo si estamos bajo la presencia de la apnea, porque puede tener problemas en la misma escuela, puede tener disminución en su destreza escolar, en su capacidad, puede estimular a un niño hiperactivo por esa falta de oxígeno momentáneo. Entonces es probable que esto sí, le digo, tiene que prestarse atención porque puede afectar el crecimiento del niño, tanto en lo cognitivo como en su desarrollo físico. Entonces es importante prestarle atención cuando es apnea del sueño. Y cuando le digo que es por adenoides, entonces el médico valorará si ese niño necesita cirugía o no, o dentro de su crecimiento va a desaparecer eso. Pero lo importante es no alarmarse, pero sí consultarlo con su médico.